Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos estudiantes del Aula Uni. En esta ocasión me dirijo hacia ustedes para presentarles una clase con referente al curso de geometría. Bueno, yo soy su profesor Javier Cotrina y pues espero su completa atención y que este video se difunda pues entre todos los alumnos del aula Alfa. No sin antes saludarlos a todos ustedes, tanto al personal de la institución como también a sus padres, ¿no? Por haber confiado en nosotros. Empecemos con la clase entonces, de una vez. El tema que vamos a tratar el día de hoy viene a ser ángulos entre rectas paralelas y una secante. Muy bien, vamos a empezar con los ejercicios del nivel básico. Según se va resolviendo los ejercicios, se dará explicación también a algunos temas que tienen que ver muchísimo justamente en este título. Veamos entonces el problema número 1. Me dan este gráfico y de acuerdo a él menciona el ejercicio. Si la recta M, es decir, se refiere a esta recta rojo, es bisectriz del ángulo AOB de ella, AYX, nos piden, ¿no? Bueno, tú ya sabes este tema, pero no estaría mal que se recuerde de forma breve, ¿no? Solución entonces. Mediante esta nota, acá se presenta un gráfico donde este ángulo de rayos negros es dividido por esta línea, ¿no? Por esta recta que divide a sus ángulos en partes iguales. Entonces esta recta se llama bisectriz, ¿no? Por haber dividido en ángulos iguales al ángulo total. Entonces, de manera similar se aplicará en nuestro ejercicio, ¿no? Entonces tú dirás fácilmente, profesor, si él es 25, entonces él también. Por supuesto que sí. Entonces tú ya te puedes dar cuenta de que ya tenemos todos los ángulos a lo largo de esta recta. Bueno, ¿cómo quedaría entonces nuestro problema? Si tú te das cuenta, el ángulo a lo largo de una recta eh, mide 180 grados, ¿no? Lo cual también se conoce como ángulo llano. Entonces, en nuestra ecuación se tendrá de la siguiente manera, ¿no? Que x más 25 más el otro ángulo 25 resulta ser igual a 180 grados. Resolviendo la ecuación se tendría de la siguiente manera, ¿no? 25 más 25 es igual a 180 en este caso. Y pues esta cantidad pasa a restar al otro miembro, debido a que aquí es positivo. Entonces se tendrá como resultado que x es igual a 130 grados, ¿no? Por lo tanto, diríamos que nuestra respuesta es esta cantidad. Bueno, si tuviéramos clave aquí que no lo puse, marcarías el como alternativa correcta. Problema número 2, mediante esta gráfica. Bueno, me dice, en el gráfico hay la medida del ángulo AOB. Nos piden este ángulo, ¿no? De acá. Muy bien. Para ello también tenemos una recta, lo cual hace referencia a un ángulo llano. ¿Sí? Pero antes veamos una nota que debemos recordar siempre, ¿no? En una recta, bajo un punto, ¿no? Que se ubica el centro, por así decirlo, o el origen de traslación o de rotación o de barrido de un ángulo, también se puede decir, el ángulo a lo largo de la recta mide pues 180 grados, ¿no? En cualquier posición, ¿no? Oblicuo, vertical, horizontal, que abre hacia arriba o que abre hacia abajo, también mide 180 grados, ¿no? Entonces eso es lo que justamente acá vamos a demostrar mediante nuestra solución.
Primero entonces, ¿qué se hace? Establecer, ¿no? El ángulo llano, 180 grados. Entonces tú ya dirás fácilmente, ¿no? Que 2 alfa más 40 más 2 teta es igual a 180, ¿no? Entonces, agrupando términos convenientemente para poder factorizar o reducir, se tendrá de la siguiente manera, ¿no? Agrupo estas dos cantidades y factorizo el término común o el factor común. Entonces el factor común entre ellas sería 2, ¿no? Factorizamos. Entonces queda lo mismo, ¿no? Si tú multiplicas aquí 2 por alfa, sería 2 alfa, más 2 por teta, 2 teta, no ha pasado nada. Esta cantidad pasa a restar al otro miembro, ¿no? Y quedaría de esta manera. Así que al restar ello, me da 140, ¿no? De tal modo que el 2 que multiplica en el primer miembro pasará al otro lado a dividir. De esta manera. Entonces con eso se conseguirá de que alfa más teta es igual a 70 grados. Bueno, se calculó justamente o se obtuvo esta ecuación para poder reemplazar en el dato que nos piden, ¿no? Luego, ¿qué se tendrá? Justamente hallar el ángulo A o B, ¿no? Es decir, A o B viene a ser esta parte, ¿no? De la siguiente manera. Para abreviar la escritura, ¿no? Vamos a llamarle al ángulo A o B como X. Y se tendrá entonces la ecuación siguiente, que X será igual a alfa más 40 más teta, ¿no? Solamente toda esta parte. Es decir, este ángulo de acá más este ángulo de acá más este ángulo. Me refiero a las regiones, ¿no? Angulares. Bueno, alfa más teta ya se ha calculado acá, ¿no? Alfa más teta vale 70 más esta cantidad que es 40 y ello vale 110, ¿no? Por lo tanto, diríamos que el ángulo pedido, que viene a ser el A o B, es igual a X. Nosotros ya lo asignamos de esa manera y sale 110. Del siguiente gráfico nos piden o nos mencionan que si la recta L1, es decir, esta recta, es paralela a la recta L2, este simbolito significa paralelismo, ¿no? ¿Qué nos piden? Nos piden reconocer qué tipo de ángulos son alfa y teta, ¿no? Y bueno, nos vamos a pasar para ello en estas alternativas y vamos a mencionar nosotros cuál es lo correcto. Lo que debemos saber todos frente a estas alternativas, ¿no? Acá les presento una pequeña clasecita. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Bueno, entre ellas se puede apreciar 8 ángulos con ciertas características que debemos tomar en cuenta, ¿no? Si tú dirías alternos internos es tu clave, entonces los ángulos alternos internos son 3 y 5. ¿Y ellos quiénes son? Estos dos, o sea, él y él. Bueno, se podría decir siempre y cuando este ángulo estaría aquí, o este ángulo estaría aquí. ¿Quién más? 4 y 6. Y 4 y 6 están en esta manera, es decir, ya tomarías él y él. Tampoco lo están. ¿Qué más? Si diríamos alternos externos, 2 y 8. Y 2 y 8 serían este ángulo y este ángulo, ¿no? Alternos externos. Es decir, él y él. No lo tenemos. 1 y 7, es decir, 1 y 7. Bueno, fíjate, ¿no? Esto es como si fuera beta 1 y alfa, ¿quién? 7. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tú ya podrías decir, profesor, mi clave viene a ser la alternativa B. Claro, ¿no? Tiene el aspecto. Profesor, ¿y por qué no puedo decir que los ángulos son correspondientes? Veamos acá.
A ver, 1 y 5, él y él. Bueno, no lo tenemos. Salvo que alfa pasaría a este lado y diríamos que son ángulos correspondientes. Claro, por opuesto por el vértice puede pasar aquí, ¿no? Entonces también diría que son ángulos correspondientes. ¿Quién es más? 2 y 6, ¿no? En este caso, 2 y 6. Haciendo la comparación sería él y él. Pues no lo tenemos. 3 y 7. 3 y 7. Es decir, él y este ángulo acá. Claro, también podría decir que él pasa aquí y serían ángulos correspondientes. Finalmente, 4 y 8, ¿no? Pero 4 y 8 serían estos dos ángulos, ¿no? Los ángulos correspondientes. O sea, este ángulo y este ángulo. Bueno, entonces, ¿tú qué dirías? Tu respuesta sería la alternativa B, ¿no? Alternos externos. ¿Y por qué razón, profesor? Por 1 y 7, ¿no? Ángulos alternos externos, 1 y 7. Es decir, mira, fíjate, serían justamente 1 y 7, ¿no? De esa manera quedaría resuelta la situación, ¿no? Entonces es muy importante recordar esta parte, ¿no? Ya que no hemos tocado todavía los ángulos conjugados. En algunos ejercicios que a continuación se presentará, tomaremos muy en cuenta ello, queridos estudiantes. Muy bien, entonces, dejemos de esa manera, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Siguiente problema, entonces. El problema 4. De acuerdo al gráfico, cuyas alternativas se presentan seguidamente, me dice si la recta L1 es paralela a la recta L2 AYX, ¿no? Entonces tú puedes decir, pero esos son ángulos correspondientes, ¿no? Veamos a ver la nota. Solución. Debemos recordar lo siguiente. Teniendo este ángulo o toda esta figura, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Profesor, por ángulos correspondientes o ángulos alternos internos. Claro, ¿no? Si tú te das cuenta, 5x y 80 sería como si fuera 4 y 6, ¿no? Buscas 4 y 6. ¿Dónde está, profesor? 4 y 6. Son alternos internos, 4 y 6. Y correspondientes, profesor. Si tú te das cuenta, en este caso, podría ser este ángulo, ¿no? 2. ¿Y quién más? Y 6. Y 2 y 6 justamente está aquí, ¿no? Correspondientes. Entonces, en el ejercicio anterior bien podría ser tu clave también, ángulos correspondientes, si se tratara de traslado de ángulos, ¿no? No habría problema, estudiantes, si fuera de esa manera también. Entonces, tú dirías que este angulito también puede ser él, ¿no? Lo trasladamos de esta manera, ¿no? Por ser ángulos correspondientes. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿quién sería ahí, profesor? Los ángulos 2 y 6, ¿no? Es decir, son iguales. Pero tú ya sabes que por opuesto por el vértice estos dos ángulos son iguales, ¿no? Entonces, por ángulos alternos internos o ángulos correspondientes, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que 5x se igualará a 80 grados, ¿no? Él pasa a dividir de esta manera, donde se obtendrá que x es 16 grados. Tu respuesta marcarías entonces la clave, la E de enano. Muy bien, continuando con el siguiente ejercicio, en el 5 dice, mediante esta gráfica, me dice si la recta L1 es paralela a la recta L2 AYX, ¿no? Estudiantes, quería aclarar esta partecita, ¿no? Esto significa rayo, ¿ya? Bueno, acá debería haber una flechita que se va hacia la izquierda también, para que sea la simbología de la recta, ¿no? Bueno, por eso hago esa aclaración, para que no quede dudas. Muy bien.
Tenemos la clave y la solución de la siguiente manera, ¿no? Bueno, tú sabes que en propiedad podrías tratarlo de una manera muy detallada, pero también podría decir, profesor, estos dos ángulos son ángulos conjugados, ¿no? Debido a que, si tú te das cuenta, este angulito por correspondencia vendría aquí, o el 8x vendría aquí. Y tú sabes que un ángulo llano mide 180 grados, ¿no? Por propiedad se tendría lo siguiente, ¿no? Ángulos conjugados, externos. Fíjate que están en la parte externa de la región que la contienen estas dos rectas, L1 y L2. Externos, ¿no? En este caso sería él y él. Y eso no sería 1 y 8. Y 1 y 8 en propiedad, ¿qué dice? Que suman 180, es decir, todos suman 180, ¿no? Rápidamente podrías desarrollarlo. Pero primero veamos, ¿no? Como ya les dije, este ángulo por correspondencia tiene que ser 8x. Finalmente, todo el mide 180 grados, ¿no? Entonces tú igualas 8x más 60 grados es igual a 180. De la siguiente manera, ¿no? Vas a restar. En esto tú ya eres un trome, ¿no? Así que hasta es posible que tú ya lo hayas sacado al ojo, ¿no? Y se felicita, querido estudiante. Como decía, pasa a restar, entonces tendrá que 8x es igual a 120, ¿no? Pasa a dividir y con ello se obtendrá esta expresión, que en solución queda como x igual a 15 grados, ¿no? Por lo tanto, tu respuesta, 15 grados. Marcarías tu clave, la D de dinosaurio. Sigamos. El problema número 6, de acuerdo a esta gráfica. Me dice si la recta, ¿no? L1 y L2 son paralelas. Además me dice que el ángulo θ es igual a 2 alfa H alfa, ¿no? Tú dices, profesor, en lugar de θ puedo reemplazar 2 alfa. Claro, no pasa nada. Nos presentan la siguiente alternativa con una solución que lo podemos dar mediante una propiedad, ¿no? Esta propiedad es muy importante, queridos estudiantes. Esta propiedad puede ser infinita, no solamente de esta manera, ¿no? Esto puede venir infinitamente entre dos rectas paralelas, ¿no? Es importante reconocer él. Si tú te das cuenta, acá nos presentan X, como también aquí podría estar el X. Si X estaría en esta parte, entonces necesitarías hallar el suplemento, ¿no? Es decir, que sería. O si yo tengo X, el suplemento aquí sería, ¿no? 180 menos 2, menos X, ¿correcto? Podrías hallarlo de esta manera. Pero dejémoslo de esta manera, ¿no? Fíjate que aquí está en forma inversa al ejercicio, a la figura del problema. Pero no tendrías que hacer este problema tú, ¿no? Recuerden que a veces para una forma sencilla de recordar le decía que el diagrama del árbol, ¿no? La propiedad del arbolito. Sumas las ramitas, alfa más beta, los frutos, ¿no? Más teta sería igual a la guía, ¿no? A la flor, al fruto, lo que tú puedes llamarlo, ¿no? Lo haríamos de esa manera. Entonces quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que X sería igual a la suma de los demás ángulos, ¿no? Como le decía, ¿qué pasa si aquí está el ángulo? Bueno, no te habrías problema y tú simplemente dirías, ¿no? Si aquí estuviera el ángulo, sumas todos estos ángulos igual a 180. Pero como está en la parte externa con referencia a ellos, sumas todo ello igual a 6, ¿no? Así de simple. Eso lo vamos a demostrar aquí en este ejercicio. Para ello, primero prolongamos la recta L2 de la siguiente manera. Ahí está. ¿Para qué hice eso? Debo prolongar cada recta que se ha construido, ¿no? Vamos a prolongar esta recta. Ahí está, ¿no? Entonces tú ya dirás por ángulos correspondientes o alternos internos, si aquí es alfa, este ángulo también será alfa, ¿no? Ahí está. Bueno, a veces se utiliza el Z, ¿no? El Z nos ayuda a identificar rápidamente este ángulo, ¿no? Finalmente hacemos la prolongación de esta recta también, ¿correcto? De esa línea.
Entonces, si tú te das cuenta, obtienes acá un pequeño triángulo, ¿no? Muy bien, este triángulo identifica lo siguiente, que si él es teta y él es alfa, este angulito que está aquí, ¿no? ¿No es cierto que sería la suma de teta más alfa o alfa más teta? Entonces tú ya puedes decir en este pequeño triángulo que 90 grados, que es un ángulo recto, sería igual a alfa más este ángulo. ¿Eso no sería este mismo? Claro, si tú lo llevaras él en prolongación, esto quedaría más o menos por aquí, aquí estaría alfa, prolongas él, sería alfa más beta. Alfa más beta sería este ángulo. Entonces alfa más beta más teta es igual a x. Y eso está aquí, ¿no? Eso es lo que se ha hecho acá. Entonces, ¿qué vas a decir? Que este ángulo vale alfa más teta. Si tú ya tienes este ángulo alfa más teta, más este alfa será igual a 90. De la siguiente manera. Ahí está, ¿ves? Alfa más teta más este alfa sería igual a 90 grados. Por colita de ratón podría decir, ¿no? Eso en el tema de triángulo lo vamos a tocar. Así que no te preocupes. Muy bien, pero debemos tomar en cuenta algo, ¿no? El dato. Me dice que teta es igual a 2 alfa. Es necesario reemplazar en el lugar de teta porque tú necesitas averiguar el valor de alfa y no el de teta. Entonces, en lugar de teta, reemplazas 2 alfa, ¿no? Tenemos aquí 4 veces alfa igual a 90 grados. Vas a dividir y quede de esta manera. Profesor, respuesta. Si tú te das cuenta, no hay una alternativa con esta expresión. Profesor, pero hay 45 medios. Obviamente, si le sacamos mitad o lo simplificamos a dejarlo como una fracción irreductible, ¿no? Aquí es una fracción irreductible. Por lo tanto, tu ángulo vale 45 grados medios, ¿no? Ahí está, ¿no? Y marcarías la clave, la E de enano. Problema siguiente. Problema 7. Me dice, de acuerdo con el gráfico, la recta L1 es paralela a la recta L2. Con eso te piden calcular el valor de X. Algunos estarán pensando, profesor, aquí se aplica la regla del serrucho. Haces bien. Haces bien. Muy bien. Entonces, vamos a recordar la propiedad, entonces, justamente el cual tú ya te imaginabas, ¿no? La regla del serrucho. Este ángulo, ¿no? O esta figura. Bueno, a manera de resumen, porque tú eso ya lo sabes, se dice, ¿no? La suma de los ángulos con dirección hacia el sentido que tú deseas tomarlo en primer lugar. Yo por conveniencia sumo al cual tiene a la incógnita, igual a la otra, ¿no? Vamos a decir que la suma de los ángulos que se dirigen hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que se dirigen hacia la izquierda. Y acá podrías decir también, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si yo lo considero a él, que él se dirige hacia allá, por la punta, por el sentido, y que él se dirige hacia el otro lado, por la punta, por el sentido? No habría ningún problema. Voy a hacerlo aquí en este ejercicio. Muy bien. Entonces tú podrías decir lo siguiente, ¿no? Profesor, este ángulo se dirige hacia la derecha, claro, o indicas a este ángulo, ¿correcto? Este ángulo sería el suplemento de 140. ¿Cuánto es? 40, correcto. ¿Por qué? Por 180 grados. Muy bien, excelente. Muy bien, por ángulo llano. Más el ángulo X que ya lo tienes, ¿no? Entonces tú dirás X más 40, ¿no? Será igual ¿a quién? A este ángulo, ¿no? Que viene a ser 90 grados, más este ángulo que está aquí. Pero, profesor, no se conoce. Claro, tú dices también por suplemento, él vale 20 grados. Él más él 180. Entonces, ¿cómo quedará tu ecuación? De la siguiente manera, ¿no? Que los ángulos con flechas amarillas, si lo sumas, será igual a las flechas celestes, ¿no? O turquesa, el cual tú lo puedes distinguir. Sumamos 110, pasa a restar el 40. Recuerde que el signo del 40 grados está aquí, ¿no?
al otro lado pasa a restar. Y con eso me queda 70, ¿no? Por lo tanto, tu respuesta sería 70 grados, estudiantes. Muy bien, continuemos con el problema número 8. Del gráfico me dice que la recta L1 es paralela a la recta L2 y la recta L3 es paralela a la recta L4. Tal como muestra la figura aquí, ¿verdad? Con eso me piden calcular el valor de X. Muy bien. Es la recta L1, la recta L2, la recta L3 y la recta L4. Bueno, acá solamente la comparación es él con él y muy aparte él con él, ¿no? Muy bien. Entonces veamos lo siguiente. Solución. La propiedad que nos va a ayudar a resolver este problema es ella, mira. Fíjate que él está en todo. Así que es interesante que tú recuerdes muy bien ello. Si tú te das cuenta y borras esta línea y borras esta recta, ¿no? Esta es una línea notable que se llama bisectriz, ¿no? Si borras esta línea y borras estas dos, ¿no es cierto que te quedaría esta parte? Y tú ya podrías decir que este 2 alfa viene a ser 4 y este 2 teta viene a ser 5. ¿Y cuál es la característica entre 4 y 5, alumno? Serían los ángulos conjugados internos. 4 y 5, ¿qué daría? Suma. Ah, profesor, eso está sencillo. Claro que es sencillo. También les había dicho que si tienes una C, ahí está, ¿no? Suma 180. Es una manera de recordar de forma práctica, ¿no? Bueno, cada quien tiene su método, su estrategia o técnica de resolución y lo podemos aplicar de esa manera también, ¿no? Didácticamente. Entonces, ¿cómo quedaría en primer lugar? Diríamos que 2 teta más 2 alfa es igual a 180. Como decir 5 más 4, ¿no? El ángulo 5 más el ángulo 4 es igual a 180. El ángulo 5 más el ángulo 4 es igual a 180. Bueno, de ahí tú sacas mitad a todas ellas y nos quedará mitad de 2 teta, teta, y así sucesivamente, ¿no? Conseguimos que alfa más teta vale 90 grados. Profesor, yo tengo alfa más teta en este ángulo, en este triángulo. Claro, qué bueno que él has observado de esa manera, debido a que este triángulo justamente te lleva a él. O también tú podrías decir, profesor, en esta recta, más esta línea y más esta línea, si alfa más teta suma 90 grados y se dirigen hacia la derecha, será igual al ángulo que se dirige hacia la izquierda, ¿no? Que sería este angulito. Entonces él vale 90, profesor. De dos maneras, ¿no? O bien por la regla de serrucho, o bien por el triángulo, también puede decir, ¿no? Bueno, yo voy a poner por el triángulo. En este triangulito se va a notar que este ángulo vale 90 grados. Porque tú recordarás que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Como alfa más teta vale 90 grados, entonces él por suplemento sería 90 grados, ¿no? Claro, la suma de ellos daría 180. Entonces, ¿qué se tendrá que recordar? Ello, ¿no? Tener presente muy bien esta parte, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué se hará? Que el ángulo de 50 grados que abre hacia, bueno, en este caso la punta, hacia la izquierda, más el ángulo X, si tú lo sumas, será igual al ángulo que se dirige hacia la derecha, ¿no? A 90. Quedaría así. 50 más X es igual a 90 grados. Por la regla de serrucho, en este caso ya, ¿no? En estas dos rectas. Pasa al otro lado a restar y 90 menos 50 me da 40 grados sexagesimales en este caso. Hay que recordar trigonometría, ¿no? Por lo tanto, tu respuesta sería
40 grados. Marcarías tu clave, la E de enano. Muy bien, queridos estudiantes, recuerden que este tema es amplio y por la recomendación de la promotoría y la coordinación, pues los videos se están recomendando que sea 15 minutos, un poquito más, ¿no? Bueno, si yo deseo continuar esto, será casi 50 minutos con la explicación y todo lo demás. Por eso voy a detenerme aquí. El día de mañana se le mandará la parte 2, es decir, la continuación de este tema, ¿no? Así que no te preocupes, querido estudiante. Por mientras, espero te haya beneficiado este desarrollo de su módulo del aula UNI. No saben que este tema que se está tratando son temas académicos. Bueno, si tú lo sabes, pues eres un trome, ¿no? Y se te felicita. Y sigue aprendiendo más, querido estudiante. Yo sé que tú puedes lograr mucho más, ¿no? Y superar a tus maestros. Salúdeme todos en casa y que se encuentren bien y pues todo comente positiva como siempre, ¿no? Los felicito. No se desanimen, muchachos. Todo tiene solución. Bueno, eso es todo por el día de hoy. El día de mañana se estará mandando un video que continúe del 9 hasta el problema número 15, que son en el primer tema de geometría, ¿no? Para el desarrollo del aula especial. Muy buenas noches entonces, queridos estudiantes. Hasta la próxima.